La cresta estaba en llamas. No era una metáfora. No era el tipo de fuego del que hablan los soldados en sus memorias de guerra al describir el caos de la batalla. La cresta ardía literalmente. La artillería japonesa había convertido la cima de aquel acantilado dentado de 120 metros en una pared continua de llamas y humo, y los hombres que la habían escalado ahora bajaban corriendo y gritando. Algunos arrastraban las piernas, otros arrastraban a sus compañeros, y algunos ni siquiera se movían. Era el 5 de mayo de 1945, la isla de Okinawa, y el 37º Regimiento de Infantería de la 77ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos acababa de ser aniquilado. Los fusileros que habían asaltado playas, sobrevivido a emboscadas y enterrado a sus hermanos en el lodo del Pacífico, soldados curtidos en 1000 batallas, trepaban por el borde de Aqsab Reef con la mirada de hombres que habían visto el fin del mundo y no habían encontrado nada al otro lado. Los japoneses esperaron. Permitieron que los estadounidenses escalaran. Les dejaron llegar a la cima. Y entonces abrieron fuego con todas sus ametralladoras, morteros y fusiles a la vez. El asalto, que aquella mañana parecía tan prometedor, se desmoronó en menos de una hora, convirtiéndose en una de las retiradas más devastadoras de la campaña del Pacífico. Y en algún lugar allá arriba, entre las llamas, entre el humo, bajo las botas de un contraataque japonés, estaban los hombres que no habían logrado bajar. Lo que sucedió a continuación se convertiría en uno de los actos individuales de valentía más extraordinarios de la historia de la guerra moderna. Pero para comprender que lo hizo extraordinario, verdaderamente extraordinario, hay que remontarse al principio. No a Okinawa, ni siquiera al ejército. Hay que remontarse a un pequeño pueblo de Virginia, a una familia con el corazón roto y a un joven que había decidido que había cosas en este mundo por las que valía la pena morir, pero nada por lo que valiera la pena matar. En la década de 1920, Lynchburg, Virginia, era una tranquila ciudad sureña, de esas donde los domingos por la mañana olían a iglesia y la semana giraba en torno a la fe. William Thomas II era carpintero, veterano de la Primera Guerra Mundial, y un hombre que había regresado de la guerra cargando con cosas en su interior de las que nadie hablaba en aquellos tiempos. Bebía. Lookaba. Había noches en que la familia esperaba en silencio que pasara la tormenta. Su esposa, Berta, era el pilar fundamental. Era una devota adventista del séptimo día y educó a sus hijos en esa fe con la convicción serena e inquebrantable de una mujer que creía que la Biblia no era una metáfora, sino un plan maestro. Desmond Eugene II nació el 7 de febrero de 1919, el segundo de 3 hijos. Creció en esa casa, viendo a su padre luchar, a su madre rezar y siendo moldeado por ambos de maneras que probablemente no comprendió del todo hasta mucho más tarde. En la pared de la casa de los dos colgaba un cuadro enmarcado. Representaba los 10 mandamientos, ilustrados con escenas. Y una imagen de ese cuadro se le quedó grabada al joven Desmond como una marca en la memoria. La imagen de Caín levantando una piedra sobre Abel. Hermano matando a hermano. El primer asesinato. Debajo, las palabras eran claras. No matarás. Desmond II jamás olvidó esa imagen. Pensó en ella durante el resto de su vida. Su fe no era abstracta ni meramente ceremonial. Los adventistas del séptimo día observaban el sábado como día de reposo, no el domingo. Su orientación era mayoritariamente pacifista. Creían que el cuerpo humano era templo de Dios y que no debía ser profanado, lo que implicaba abstenerse de alcohol y tabaco, y para Desmond también adquirió otro significado, algo que más tarde lo llevaría ante tribunales militares, juntas de revisión médica y el ridículo de casi todos sus compañeros. Significaba que no había armas. No era una preferencia. No era una vacilación. Una convicción tan sólida e inquebrantable como las montañas de Virginia, donde se crió. Cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Desmond II tenía 22 años y trabajaba en un astillero en Newport News, Virginia, construyendo buques de la Armada como obrero civil para la industria bélica. Su trabajo se consideraba esencial para el esfuerzo bélico, lo que le permitía obtener una exención del servicio militar. No tuvo que ir. De todos modos, fue, porque Desmond II creía, en lo más profundo de su ser, que su país lo necesitaba. Carious server. Quería ayudar. Quería salvar vidas. Pero no podía, no quería, quitar una. Se alistó como objetor de conciencia y solicitó específicamente ser destinado como médico de combate. El ejército, por decirlo suavemente, no estaba preparado para esto.
La experiencia de las Fuerzas Armadas con los objetores de conciencia fue compleja y, a menudo, conflictiva. Durante la Primera Guerra Mundial, algunos objetores fueron sometidos a consejo de guerra, encarcelados y, en algunos casos, maltratados físicamente. El estigma era enorme. En una cultura que definía la hombría a través de valor y a través de combate, negarse a portar un arma era visto por la mayoría de los soldados como cobardía con una excusa religiosa. Cuando Dawes llegó al campamento Lee en Virginia para el entrenamiento básico en 1942, la recepción fue inmediata y brutal. Fue objeto de burlas. Lo llamaron cobarde. Lo tildaron de farsante, monstruo, estorbo. Los soldados le arrojaban botas mientras rezaba arrodillado junto a su litera. Lo llamaban Sección 8, jerga militar para referirse a un soldado mentalmente incapacitado para el servicio. Sus oficiales superiores hicieron gestiones oficiales para que lo dieran de baja. Un oficial le dijo directamente que no quería objetor de conciencia en su unidad porque pondría en peligro la vida de otros soldados. Y aquí es donde hay que detenerse y apreciar de qué estaba hecho Desmond II. No era un hombre corpulento. Medía 1,75 metros y pesaba alrededor de 68 kilos. Era de voz suave, callado, sin esa bravuconería ostentosa que se hacía pasar por liderazgo en el cuartel. No tenía contactos influyentes, ni aliados políticos, ni nadie que luchara sus batallas por él. Tenía su fe, su Biblia, que leía a diario, y una absoluta negativa a ceder. Cuando sus superiores intentaron despedirlo alegando que representaba un riesgo psiquiátrico, se negó a firmar la documentación. Cuando le asignaban las tareas más exigentes físicamente y más degradantes que podían encontrar, limpiar las letrinas, realizar trabajos forzados mientras otros hombres descansaban, las hacía sin quejarse y sin resentimiento. Cuando un soldado le escupió, no respondió con violencia. Cuando un compañero de entrenamiento le dijo a la cara que planeaba dispararle por la espalda durante el combate para que el pelotón no tuviera que depender de un cobarde, Dawes respondió con calma que no le preocupaba. Lo que le dijo a ese soldado, y a todos los soldados que intentaron obligarlo, fue esencialmente esto: demostraré de lo que soy capaz cuando lleguemos allí. El ejército finalmente cedió, no porque alguien hubiera cambiado de opinión sobre él, sino porque, técnica y legalmente, no había fundamento para darle baja a un hombre que estaba en buena forma física, mentalmente sano y dispuesto a servir. Desmond II había cumplido con todo lo que se le exigía. Simplemente no había portado un rifle. Fue entrenado como médico, asignado a la Compañía B, primer batallón, 37º Regimiento de Infantería, 77ª División de Infantería, y enviado al Pacífico. No portaba armas. Llevaba consigo una Biblia, un botiquín de primeros auxilios y una pequeña colección de fotografías de su joven esposa, Dorothy, con quien se había casado en agosto de 1942. Su unidad partió hacia el Pacífico en 1944. Combatieron en Guam, combatieron en Leyte, Filipinas, y en cada batalla, Desmond II corría hacia los heridos mientras otros huían del fuego. Los hombres que lo habían maldecido durante el entrenamiento comenzaron a mirarlo de otra manera. No con admiración todavía, la mayoría no, sino con algo nuevo e inquietante, algo que no supieron definir de inmediato. Comenzaban a pensar que tal vez, solo tal vez, el hombre con la Biblia era más valiente que los hombres con los rifles. Para la primavera de 1945, la guerra en el Pacífico había alcanzado un punto crítico que ningún optimismo oficial podía disimular. La estrategia japonesa había evolucionado hacia algo que el ejército estadounidense no había previsto del todo. En Iwo Jima, en Peleliu, en cada enfrentamiento insular a medida que los estadounidenses se acercaban a las islas principales de Japón, los comandantes imperiales dejaron de intentar detenerlos en las playas. En cambio, les permitieron desembarcar. Replegaron sus fuerzas a posiciones fortificadas tierra adentro, búnkeres excavados en laderas, túneles abiertos a través de roca volcánica, posiciones de artillería tan bien escondidas que podían sobrevivir a bombardeos aéreos y navales directos. Entonces, cuando los estadounidenses estuvieran comprometidos, dispersos y agotados, desatarían todo su poderío. La filosofía no era la victoria. La filosofía era el costo. Hacer que los estadounidenses pagaran un precio tan catastrófico en vidas que la voluntad de invadir el territorio continental japonés se derrumbara. Okinawa fue el campo de pruebas para esa filosofía a la mayor escala posible. Con el nombre en clave de Operación Iceberg, la invasión de Okinawa comenzó el 1 de abril de 1945, domingo de Pascua,
y fue el mayor asalto anfibio en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Participaron 287.000 soldados estadounidenses y más de 1.200 barcos. La isla, de aproximadamente 110 kilómetros de longitud, había sido transformada por los japoneses, tras meses de preparación, en la posición más fortificada de la historia de la campaña del Pacífico. En el extremo sur de Okinawa, los japoneses habían construido lo que se denominó la Línea Suri, una cadena de posiciones defensivas que se reforzaban mutuamente, que se extendía de costa a costa y estaba anclada por una serie de crestas que las fuerzas estadounidenses tendrían que tomar mediante un asalto directo. Una de esas crestas se llamaba Escarpa de Maeda. Los estadounidenses lo llamaban Aksab Ridge. El nombre lo dice todo. Era una meseta a unos 120 metros sobre el fondo del valle, con paredes casi verticales de piedra caliza irregular y matorrales. Desde arriba, la meseta parecía casi apacible. Debajo, excavada en la roca y la tierra con una precisión de ingeniería que rozaba la genialidad, se extendía una red de túneles, búnkeres y cuevas fortificadas, defendida por unos 2.000 soldados de la 32ª División del Ejército Imperial japonés. Tenían provisiones de comida, agua y munición almacenadas para meses. Tenían ametralladoras apuntando a cada metro cuadrado de la meseta. Tenían morteros. Tenían lanzallamas. Y tenían un plan: esperar a que los estadounidenses estuvieran en la cima, luego matarlos a todos. Para el 37º Regimiento de Infantería, encargado de tomar la Escarpa de Maeda y avanzar a través de la Línea Suri, el problema no era la valentía, sino la geometría. Solo había una forma de ascender. La pared del acantilado ofrecía unos pocos puntos de apoyo, algunos lugares donde se habían instalado cuerdas y redes de carga, y nada más. Los hombres escalaban prácticamente en fila india, expuestos, lentamente y sin poder disparar sus armas hasta llegar a la cima. Los primeros intentos de tomar la escarpa a finales de abril y principios de mayo fueron brutales. Los soldados escalaron. Los japoneses les permitieron reagruparse. Entonces, todo se desató de golpe. Muchos murieron en los primeros segundos de la emboscada. Los supervivientes bajaron a toda prisa cargando con sus heridos y sus muertos, y con lo poco que les quedaba de entereza. El 5 de mayo de 1945, la Compañía B volvió a la carga, y, una vez más, los japoneses los esperaban. El asalto se desmoronó en cuestión de minutos, convirtiéndose en una retirada desesperada y llena de gritos. Bajo el fuego de mortero, el fuego de ametralladora y el caos ensordecedor de las granadas lanzadas desde las posiciones atrincheradas, los supervivientes de la Compañía B descendieron por las cuerdas, las redes y la pared rocosa. No todos, pero sí lo se pudieron. 75 hombres quedaron en lo alto del acantilado. Sola, inconscient, moribunda, muerta, la mayoría habrían sido abandonadas. La doctrina militar era clara al respecto. Cuando una posición se vuelve insostenible y las fuerzas se retiran, los heridos que no pueden ser evacuados se quedan atrás. Era una aritmética brutal, pero era la aritmética de la guerra. No se sacrifica a los vivos por los moribundos. Se retrocede, se reagrupa y se vuelve a intentar. Desmond II tenía otras ideas. Cuando se dio la orden de retirada, II no bajó por el acantilado con los supervivientes. Se quedó. Permaneció en la cima de una meseta con 75 soldados estadounidenses inconscientes o incapacitados, sin fusil, sin refuerzos, sin comunicación más allá del sonido de los soldados japoneses moviéndose entre el humo a no más de 50 metros de distancia en todas direcciones. Lo que sucedió durante las siguientes 12 horas, a solas, en la cima de Aksab Ridge, nunca se ha explicado del todo en términos que satisfagan la razón. Se ha calificado de milagroso. Se ha dicho que fue el resultado del entrenamiento y la adrenalina. Quienes creen en tales cosas lo han llamado intervención divina, y quienes no, producto de una voluntad humana extraordinaria. Quizás fue todo eso a la vez. Desmond II avanzaba entre el humo y las llamas, agachado, arrastrándose a gatas y empujando a los hombres por sus uniformes hacia el borde del acantilado. No había un camino claro. El suelo estaba cubierto de los restos del asalto, casquillos, equipo destrozado, cadáveres, sangre. Soldados japoneses registraban la meseta. Algunos estaban tan cerca que II podía oírlos hablar. Se arrastró hasta el primer soldado. Lo llevó hasta el borde del acantilado. Preparó un nudo de descenso, un nudo especial que él mismo había inventado y practicado hasta dominarlo, un método de doble lazo que permitía a una sola persona bajar el peso de un hombre de forma segura, y lo bajó por la pared del acantilado. Luego,
Se arrastró de vuelta entre el humo y encontró a otro hombre. Luego otro. Su oración, que luego describió en cada entrevista que concedió durante el resto de su vida, era sencilla. Solo 6 palabras. Las repetía una y otra vez mientras se arrastraba entre el fuego, el ruido y la sangre. Señor, ayúdame a conseguir uno más. Uno más. Solo uno más. Eso era todo lo que pedía cada vez. No ser salvado. No sobreviver. Un hombre más rescatado del borde de la muerte. Trabajó durante 12 horas. Para cuando el humo comenzó a disiparse y las posiciones japonesas se calmaron momentáneamente bajo la luz gris del amanecer, Desmond II había descendido a unos 75 hombres de la ladera de Aksabri. Algunos relatos cifran el número en mayor medida. Él mismo nunca pudo precisar cuántos eran porque no los contaba. Estaba rezando. La mención oficial del ejército diría más tarde que bajó los aproximadamente 75 cuerpos uno por uno a los camilleros que esperaban. Pero esa frase, por muy clínica y precisa que sea, no puede abarcar todo su verdadero significado. 75 hombres que deberían haber muerto en la meseta en llamas de Okinawa estaban vivos. 75 familias en Estados Unidos no recibirían el telegrama. 75 hombres regresarían a casa. Cuando Dos finalmente bajó de la cresta, sucio y sangrando por una herida leve, los hombres de la compañía B que le esperaban abajo ya no eran los mismos que le habían arrojado botas durante el entrenamiento y lo habían llamado cobarde y un estorbo. Ahora eran diferentes. Eran hombres transformados por lo que habían visto, como solo ciertos momentos en ciertas vidas pueden transformar a una persona. Lo miraron fijamente. Durante un largo rato nadie dijo nada. Pero la batalla no había terminado. Ni mucho menos. En los días siguientes, Desmond II continuó sirviendo en la compañía B mientras luchaban por cruzar la cima de Aksabri y atravesar las defensas de la línea Suri. Los combates fueron de los más brutales a corta distancia de la Guerra del Pacífico. Búnker tras búnker, trinchera tras trinchera, cueva tras cueva. Soldados estadounidenses y japoneses matándose entre sí a distancias de 3 metros, metro y medio, a veces menos. Granadas rodando por las grietas de la roca. Lanzallamas introducidos en las entradas de los túneles. El sonido de hombres muriendo en la oscuridad. El 21 de mayo, mientras la compañía B avanzaba a través de un tramo particularmente violento de resistencia trincherada, Dos se dirigía a atender a un soldado herido cuando una granada cayó a sus pies. No tenía arma para devolverla, ni tiempo para correr. Hizo lo que le habían enseñado. La pató. La explosión le destrozó ambas piernas. Estuvo tumbado en el suelo durante 5 horas. 5 horas. Esperando una camilla, curándose sus propias heridas con su botiquín, negándose a pedir otro médico porque oía que otros heridos necesitaban ayuda con más urgencia que él. Cuando por fin llegó la camilla, cuando otros soldados finalmente lo atendieron, aún estaba consciente. Y cuando lo bajaban y se encontraron con otro herido por el camino, Dos les dijo que lo bajaran y que atendieran primero al otro hombre. Finalmente fue evacuado. Y mientras lo trasladaban hacia la retaguardia, la camilla fue alcanzada por la bala de un francotirador japonés. La bala impactó en el rifle que le estaban pasando a Dos, un rifle que había recogido no para disparar, sino para usarlo como férula para su brazo fracturado. El rifle se hizo añicos. Dos se arrastró 300 yardas bajo fuego enemigo para llegar al punto de evacuación por su cuenta. Lo trasladaron a un barco hospital. Pasó meses recuperándose. Perdió la audición a causa de las heridas, no temporalmente, sino de forma permanente, una pérdida auditiva que empeora con el tiempo y nunca mejora. Usaría un audífono el resto de su vida. Posteriormente, también le diagnosticaron tuberculosis, casi con toda seguridad contraída durante su estancia en el Pacífico, y finalmente perdió un pulmón. Tenía 26 años. Los hombres del 37º Regimiento de Infantería, al enterarse de lo que Dos había hecho la noche del 5 de mayo, hicieron algo que no tenía precedentes en la historia de la unidad y muy pocos precedentes en la historia del ejército de los Estados Unidos. Se negaron a subir a Aksabri sin él. No se trataba de una declaración oficial. No era una petición con firmas ni una objeción formal presentada a través de la cadena de mando. Era simplemente un hecho que se hizo evidente para los oficiales que intentaban organizar el siguiente asalto. Los hombres de la compañía B, soldados que habían sobrevivido a Guam, Leyte y los primeros y sangrientos intentos en Aksabri, comunicaron, mediante lenguaje informal pero totalmente inequívoco de las unidades de combate, que si Desmond II no estaba con ellos cuando subieran a ese acantilado, su moral se vería catastróficamente comprometida. En términos prácticos,
Le confiaron sus vidas más que a cualquier otra persona en aquel campo de batalla. Vale la pena reflexionar un momento sobre las implicaciones de esto. Eran hombres con fusiles, hombres con granadas, lanzallamas y bayonetas, hombres entrenados por la institución militar más poderosa del mundo para enfrentarse al enemigo y destruirlo. Y el hombre en quien más confiaban para sobrevivir era un adventista del séptimo día de 68 kilos de Lynchburg, Virginia, que llevaba una Biblia y un botiquín de primeros auxilios, y ni una sola arma. Cuando llegó el sábado, día del Sabbat según el calendario religioso de Dos, los comandantes de la compañía B acordaron retrasar el asalto hasta la puesta del sol para que Dos pudiera cumplir con sus obligaciones religiosas. El ejército de los Estados Unidos, que llevaba 2 años intentando darle de baja por considerarlo un riesgo psiquiátrico, ahora organizó su plan de batalla en función de su horario de culto. Quizás no exista una reivindicación más completa en la historia del servicio militar estadounidense. El 12 de octubre de 1945, el presidente Harry S. Truman colocó la medalla de honor alrededor del cuello del cabo Desmond II en el césped de la Casa Blanca. Según se cuenta, Truman, que no era un hombre pequeño en ningún sentido de la palabra, le había dicho a Dos antes de la ceremonia: «Estoy más orgulloso de conocerte que tú de conocerme». La mención honorífica decía, en parte, que Dos, gracias a su extraordinaria valentía y determinación inquebrantable ante condiciones extremadamente peligrosas, había rescatado a las aproximadamente 75 víctimas de Axa Ridge y había continuado sirviendo con un total desprecio por su seguridad personal. Destacaba sus acciones del 21 de mayo, cuando permaneció tendido durante 5 horas y rechazó la atención médica mientras se curaba sus propias heridas para que otros pudieran ser atendidos primero. Dos fue el primer objetor de conciencia en la historia de Estados Unidos en recibir la medalla de honor. Además, como el propio Truman reconoció, fue uno de los hombres más valientes que Estados Unidos había enviado jamás a la guerra. Regresó a Lynchburg, Virginia, donde él y Dorothy se instalaron en la vida tranquila que siempre había imaginado. Construyó una pequeña granja. Crió a un hijo, Desmond Jr., impartió clases de catecismo en su iglesia adventista del séptimo día. Trabajaba cuando su salud se lo permitía, y cuando no, trabajaba de todos modos. La tuberculosis le había costado un pulmón, la pérdida de audición era progresiva y el impacto psicológico de lo que había presenciado era real, aunque rara vez hablaba de ello y siempre con una calma serena y optimista que parecía una forma de gracia. Nunca buscó protagonismo. Concedía entrevistas cuando se las pedían y respondía a las preguntas con la misma honestidad serena que caracterizaba todos los demás aspectos de su vida. No era modesto de forma fingida o teatral, como aquellos que buscan reconocimiento por su modestia. Él, de manera genuina, sincera y constante, atribuía el mérito a Dios y a los soldados con los que había servido. Cuando le preguntaban cómo había conservado la cordura en la cima de aquella cresta, cómo había seguido adelante cuando cualquier cálculo racional de supervivencia lo habría arrojado al vacío junto con los demás, siempre daba la misma respuesta: la oración. Una más, solo una más. Falleció el 23 de marzo de 2006. Tenía 87 años. Había sobrevivido a su primera esposa y se había vuelto a casar. Había sobrevivido a varios de los hombres a los que salvó. Murió en su casa, en las estribaciones de las montañas Blue Ridge de Virginia, las mismas montañas que había contemplado de niño mientras observaba un cuadro de un hombre que había levantado una roca sobre la cabeza de su hermano. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de los Alleghanies en Pittsburgh, Pensilvania, con todos los honores militares. El legado de Desmond II es una de las historias más extrañas y esclarecedoras de la historia de la cultura militar estadounidense, porque no encaja perfectamente en ninguna de las categorías que la cultura suele celebrar. No era un guerrero. No era un héroe en el sentido convencional de alguien que carga contra el enemigo y lo aniquila. Jamás disparó un tiro. Jamás lanzó una granada. Jamás ordenó a nadie que hiciera nada. Su única herramienta eran sus manos, su entrenamiento, su nudo y su inquebrantable voluntad de volver una y otra vez. Lo que él era, lo que demostró, de forma definitiva, en la cima de una meseta en llamas en Okinawa en mayo de 1945, era que el coraje no tiene nada que ver con las armas. El ejército, que había pasado 2 años intentando destituirlo, acabó por comprender algo que la mayoría de las instituciones militares no están diseñadas para comprender: que la persona más dispuesta a morir por los demás no siempre es la más dispuesta a matar por los demás. Son cosas distintas. Siempre lo han sido. Simplemente, Desmond II fue quien hizo imposible ignorar esa diferencia.
Su historia transformó la percepción del ejército sobre los objetores de conciencia. Fue un cambio lento, imperfecto y con mucha resistencia institucional, pero finalmente lo fue. El caso Gillette contra Estados Unidos, resuelto por la Corte Suprema en 1971, aclaró aún más los derechos legales de los objetores de conciencia dentro del marco militar. El servicio médico, la capellanía y otras funciones no combatientes fueron ganando gradualmente mayor respeto dentro de la cultura militar, en parte porque la historia de Desmond II hizo imposible argumentar con seriedad que servir sin armas era lo mismo que no servir. La película de Mel Gibson de 2016, Axabri, que dio a conocer su historia a una nueva generación, fue vista por decenas de millones de personas en todo el mundo y reavivó la conciencia pública sobre una vida que había sido en gran medida ignorada fuera de los círculos de veteranos y las comunidades religiosas. Ganó 2 premios Oscar. Y lo que es más importante, dio a conocer la historia de 2 jóvenes que nunca habían oído hablar de él, en decenas de países, muchos de ellos lejos de Estados Unidos. La respuesta fue extraordinaria. Espectadores que nunca habían servido en ningún ejército, que no tenían ninguna conexión personal con la Segunda Guerra Mundial, ni con el adventismo del séptimo día, ni con Virginia, ni con la campaña del Pacífico, se conmovieron hasta las lágrimas al ver la imagen de un hombre arrastrándose entre el humo y el fuego, solo con sus manos y su fe, pidiendo una vida más. Porque esa historia va más allá de la historia militar. Habla de lo que un ser humano puede hacer cuando decidido, de forma absoluta e incondicional, en que cree y que no hará. Desmond II decidió que no mataría. Y al tomar esa decisión, y negarse a abandonarla sin importar el costo, sin importar las burlas, sin importar el dolor, salvó más vidas que la mayoría de los soldados en toda una carrera de combate. Lo salvó con sus propias manos. Lo salvó con una cuerda y un nudo que él mismo aprendió. Lo salvó con 6 palabras susurradas entre el humo de una de las batallas más cruentas de la Guerra del Pacífico. Señor, ayúdame a conseguir uno más. Existe un tipo de valentía que se hace oír. Lleva banderas, carga hacia adelante y dispara a la cara del enemigo. La historia recuerda ese tipo de valentía, y con razón, merece ser recordada. Pero existe otro tipo de valentía, más silenciosa, más extraña y, en cierto modo, más difícil. Es la valentía de mantenerse firme en las propias convicciones cuando todo en el mundo te empuja a abandonarlas. La valentía de ser gentil cuando la situación exige violencia. La valentía de arrastrarse de vuelta al fuego, no porque lo diga el entrenamiento, no porque las órdenes lo exijan, sino porque alguien sigue respirando allá arriba y eso significa que aún no has terminado. Desmond II tenía ese tipo de valentía, y la sigue teniendo. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre lo que realmente significa ser valiente, por favor, tómate un segundo para darle a me gusta. Esto ayuda mucho a que este canal llegue a más personas, y las historias como la de Desmond II merecen ser escuchadas por la mayor cantidad de gente posible. Suscríbete a Historia Verificada si aún no lo has hecho, porque nos dedicamos a contar las historias reales de personas reales, aquellas que la historia casi olvidó, las que se encuentran entre los registros oficiales y la mitología idealizada, las que todavía tienen algo urgente que decir al mundo en el que vivimos actualmente. Y quiero preguntarles algo en los comentarios. Desmond II se mantuvo firme en sus convicciones cuando toda la maquinaria militar intentó destruirlas. ¿Qué convicción en tu vida has mantenido cuando todos a tu alrededor decían que estabas equivocado? Cuéntame abajo. Leo todos los comentarios. La próxima vez les contaremos una historia que la mayoría desconoce. La de una pequeña unidad aliada aislada en territorio enemigo, abandonada a su suerte por sus propios mandos, que logró salir de una situación imposible utilizando una estrategia nunca antes empleada. No se la querrán perder. Gracias por vernos. Gracias por formar parte de esta comunidad. Estas historias existen porque ustedes eligen dedicarle su tiempo, y eso lo significa todo.